por estas fiestas de fin de año, por esta fiesta de Navidad que se aproxima. Generalmente, al concluir un año, hacemos un balance de los logros y de los grandes desafíos que todavía nos quedan por enfrentar en este proceso de gestionar las lenguas en el Paraguay. Eso es lo que estamos viviendo en la Secretaría de Políticas Lingüísticas. En la medida que abrimos caminos en la gestión de lenguas, notamos que hay grandes desafíos que todavía tenemos que asumir y gestionar. Yo quisiera agradecer especialmente a todos los que nos han acompañado a lo largo de este 2015, porque bien sabemos que gestionar las lenguas no podemos hacer desde solamente una institución, solamente con los funcionarios de esta institución. Todos estamos implicados en la gestión de nuestras lenguas, de nuestro bilingüismo oficial, de nuestra diversidad lingüística representada por las lenguas indígenas, las lenguas de los inmigrantes, la lengua de señas del Paraguay que necesitamos trabajar y difundir. Quisiera agradecer especialmente por el acompañamiento y valoro con ustedes esa actitud positiva hacia nuestras lenguas y hacia nuestra diversidad, que es una verdadera riqueza. Y deseo para todos que el 2016 sea portador de tantas bendiciones, que nos traiga la paz, la armonía, la prosperidad que tanto deseamos, que las situaciones desfavorables podamos vencer con el esfuerzo, con el sacrificio y el compromiso de cada día. Prosperidad para todos, buenos augurios de salud, bonanza, bienestar y paz para todos los paraguayos.